Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta ocasión. Espero que estén bien y que el Señor les haya guardado. Es para mí un privilegio nuevamente de estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema de esta ocasión, como todos, es súper interesante. Vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver dos puntos muy importantes. Por un lado, es la base bíblica que tenemos nosotros como fundamento de la resurrección de Cristo, pero también vamos a ver el aspecto puramente histórico, o sea, dos elementos esenciales, principales, en los cuales vamos a basar la enseñanza de esta ocasión sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de comenzar con la clase, vamos a orar, vamos a poner las manos del Señor este tiempo, estos minutos que vamos a estar compartiendo su palabra, para que sea Él quien obre en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes, para que la palabra realmente sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus cuidados, y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos guía, Padre, hacia toda verdad, que nos ilumina, que nos muestra, Señor, esas grandes verdades que tú tienes para nosotros. En esta hora queremos poner en tus manos este tiempo que vamos a estar aquí aprendiendo, estudiando tu palabra. Que, Padre, sea un tiempo de edificación y que esta palabra que vamos a estudiar, Señor, a meditar, que tú la hagas fructificar en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, y dejamos el tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como decía, el tema para esta ocasión es la verdad acerca de la resurrección. Quiero decir de entrada de que no me parece muy adecuado el tema, pero es el tema que el hermano que escribió esta lección le puso. Pero para mí sería, porque para mí realmente la resurrección es la verdad misma, es el fundamento de nuestra fe. O sea, no hay verdad acerca de la resurrección, sino que la resurrección misma es una verdad, es una doctrina, es el fundamento de nuestra fe. Pero bueno, aquí se dice la verdad acerca de la resurrección. Entonces, como forma de introducción, vamos a ver la resurrección, como decía hace un momento, al inicio, la vamos a ver en dos aspectos. O sea, vamos a ver dos elementos para poder realmente fundamentar la doctrina de la resurrección. Primeramente, tenemos el relato bíblico, y si nosotros como hijos de Dios creemos de que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia es nuestra fuente de enseñanza, que es la palabra de nuestro Dios, entonces ese es el primer fundamento de la resurrección, porque es en la palabra donde encontramos el relato que Jesús resucitó, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces quisiera que por favor me acompañaran a la porción bíblica que corresponde para esta clase, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. Además, hermanos, declaro, dice, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esta es la porción bíblica que corresponde para la clase de esta ocasión, de este domingo. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. Como decía, el primer elemento fundamental sobre la resurrección es el relato bíblico. Y aquí Pablo, la epístola o la carta a los Corintios, Pablo la escribe para responder una serie de preguntas que los corintios tenían acerca de diferentes temas. Entre ellos, pues obviamente era los dones, el hablar en lenguas, el ministerio, y entre ellos también estaba el tema de la resurrección. Entonces Pablo escribe a los corintios
para explicar o para dar respuesta a cada una de estas inquietudes, a cada una de estas respuestas, de estas preguntas. Y Pablo, pues obviamente en el capítulo 15, versículos 1 al 8, Pablo responde a la inquietud que ellos tenían sobre la resurrección. Entonces el relato bíblico, como repito, es el primer elemento importante con respecto a la resurrección. Nosotros podemos leer en varias porciones bíblicas que nos hablan acerca de la resurrección. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jesús predice la muerte. Jesús mismo predice su muerte. Y la historia confirma la muerte de Jesús. Entonces, es algo, Jesús mismo, él predijo su muerte. Y cuando él predijo su muerte, pues también de una vez él decía, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, tenemos en la palabra el fundamento, el elemento principal que es respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo explica con lujo de detalles. Dice, se le apareció a los apóstoles, a más de 500 personas. Luego el segundo elemento que tenemos es el elemento de los testigos oculares. Eso lo vamos a hacer más despuesito. Ahora, como pregunta inicial, yo quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿Alguna vez tú te has preguntado si en verdad Jesucristo resucitó de los muertos? Repito la pregunta. ¿Alguna vez tú, hermano, te has preguntado si realmente Jesucristo, si Jesús resucitó de los muertos? Yo creo que si nos hacemos llamar cristianos o si somos cristianos, si hemos creído en el Evangelio, si hemos creído en el Señor, pues el primer elemento que nosotros tenemos que tener bien claro, que Jesús resucitó. Porque Pablo dice en otra porción, dice, en el capítulo 15 también, dice, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y fuésemos hallados mentirosos. Y realmente dice, fuéramos los más dignos de lástima. Fuéramos los más dignos de lástima porque estuviéramos hablando de alguien que murió, pero que no resucitó, dice Pablo. Entonces, como cristianos, el primer elemento fundamental de nuestra fe es creer de que Cristo realmente resucitó. Ese es nuestro fundamento, ese es el fundamento de nuestra fe. Pero digo, a veces puede ser que el enemigo te meta dudas. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez tú, hermano, te has preguntado si Jesucristo realmente resucitó? No me respondas, respóndete a ti mismo. Y yo sé que el enemigo siempre va a tratar de poner duda en nosotros, porque estamos viviendo en unos tiempos en donde todo se tiene que comprobar. Y esto, mi querido hermano, es solamente por fe. Es por eso que la fe es el elemento esencial para poder ser salvo. Es por medio de la fe, dice Pablo. Por medio de la fe para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Entonces, nosotros no vivimos en aquel tiempo. Pero por fe nosotros creemos que sí, Jesús murió y que resucitó al tercer día, tal y como estaba escrito en las Escrituras. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 1, capítulo 15, versículos del 1 al 3, dice así: además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego, ¿qué sería de nosotros? Una segunda pregunta. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiese resucitado? Si Jesús no hubiese resucitado, ¿cuál sería? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiese resucitado? Dice el versículo 4 del capítulo 15, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo dice, ok, Cristo, el evangelio que les predicamos es de que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras.
Luego en el versículo 4 Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces las Escrituras es algo esencial, es algo primordial, es algo de suma importancia para realmente poner una base de que la resurrección de Cristo realmente es eso, fue real, es como dice la palabra. Ahora, ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiese resucitado? Era la pregunta otra que hacía. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiese resucitado? En el Antiguo Testamento Jesús profetiza la resurrección. Jesús predice su propia resurrección. Jesús utilizó la historia de Jonás. Cuando leemos la historia de Jonás, Jesús la utilizó para decir, bueno, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así yo también voy a estar sepultado por 3 días, pero al tercer día yo resucitaré. Luego decía que también tenemos el otro elemento que es importante, que son los testigos oculares. La resurrección de Cristo es un hecho que está registrado en la historia. Los grandes historiadores, según los entendidos en la palabra, los grandes eruditos dicen de que los filósofos, los historiadores de la época, no pudieron negar ese hecho que realmente sucedió en la historia, en un momento en la historia, la resurrección de Jesucristo. Los grandes historiadores hacen referencia a este hecho. Los filósofos no pudieron negar ese hecho de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando leemos nuevamente el pasaje, si retrocedemos un poquito al pasaje que recién leímos, que está en 1 Corintios capítulo 15, encontramos la lista de todas las apariciones de Jesús después de que hubo resucitado. Luego, esos son testigos oculares, porque Jesús se apareció ya después de haber resucitado a sus apóstoles, a estos, a los otros, dice, y luego después dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice Pablo. O sea, Jesús se apareció ante más de 500 personas a la vez, después de haber resucitado. Imagínate qué cosa más maravillosa. Mira qué acto más maravilloso. Jesús presentándose para poder dejar testigos oculares. Y Pablo dice, y de estas personas, dice Pablo, algunos aún viven y otros ya duermen, o sea, otros ya habían muerto. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice, señores, esto de la resurrección no es un mito. Esto de la resurrección no es un cuento de hadas. No es una historieta por ahí. No. Esto, dice Pablo, tiene primeramente base bíblica y segundo, tiene base en la historia. ¿Por qué? Porque personas presenciaron, personas vieron con sus propios ojos al Jesús resucitado. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Si vemos el mismo capítulo 15, versículos del 5 al 8, dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último, dice Pablo. O sea, Pablo está hablando acá y dice, yo no estoy hablando lo que me han contado o lo que yo he escuchado. No, porque después de presentar toda la lista de las personas a las cuales Jesús se le apareció después de haber resucitado, Pablo mismo es uno de esos testigos oculares. Pablo dice, y el último, dice, como un abortivo, se me apareció a mí. O sea que Pablo mismo fue un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Él vio a Jesús resucitado. Entonces, Pablo está hablando con base sólida porque él mismo presenció a Jesús. Hace énfasis en la palabra, que es nuestra primera fuente como base de la resurrección, y después dice, pero si alguno piensa de que, como dice mucha gente, no, es que el papel aguanta con lo que se le pone, pues dice, de acuerdo a las Escrituras Jesús murió por nuestros pecados y también de acuerdo a las Escrituras Jesús resucitó.
porque así estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús mismo lo dijo. Ahora dice Pablo, pues si eso no le basta, pues tenemos testigos oculares. Tenemos personas que vieron a Jesús. Y da la lista. La pregunta que surge entonces en esto es, ¿por qué había necesidad que Jesús se apareciera a tantas personas? Porque alguien decía, según los expertos, es fácil de que una persona pueda tener alucinaciones, imaginarse algo que realmente no es una persona. Por ahí dice que algo otro, puede ser de que dos personas, dice, o quizá remotamente, quizá, tres personas puedan tener la misma alucinación. ¿Entiende lo que digo? Una persona pueda ver algo que realmente no es, lo que se llama una alucinación. Dos personas es un poco más complicado, pero quizás se pueda dar. Tres personas es casi imposible, pero digamos que se dé, que tres personas puedan tener la misma alucinación. Acá Jesús dice que la Biblia dice que Jesús se apareció a Cefas, a los 12, se le apareció a Jacob, se le apareció, dice, y luego se le apareció a más de 500 personas a la vez. Este es un dato importante. Este es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo de que una persona puede tener una alucinación, dos personas es un poco difícil, pero que tres personas es casi imposible, pero que quizás se pueda dar que tres personas tengan la misma alucinación. O sea, que vean algo que realmente no es. Pero que 500 personas tengan la misma alucinación, eso es imposible. Imposible. Entonces, Jesús, para dejar bien asentado de que sí realmente era el Cristo resucitado, Jesús se le apareció, dice aquí la palabra, a más de 500 personas, dice Pablo. Entonces, ahí sí, no hay vuelta de hoja. Imposible que una multitud de 500 personas puedan tener la misma alucinación. Esto quiere decir que la aparición de Jesús era real, porque era tan real, porque era el Cristo resucitado. Y se presentó como testimonio de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Y lo que él mismo había predicho que iba a suceder, era una realidad en ese momento. Ahora, pero ¿por qué entonces? Dice, la pregunta es, ¿por qué había necesidad de que Jesús se apareciera a tantos? O que Jesús se apareciera a tantas personas. Vamos a Mateo capítulo 18. Vamos a establecer la base de lo que se llama los testigos. Mateo capítulo 18, versículo 16. Mateo 18, 16. Dice así. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este era un procedimiento, una práctica que decía, bueno, alguien había sido encontrado, por decir así, alguien había sido encontrado en pecado, digamos, o en una falta. Y la persona decía, bueno, no, yo no fui, o esta otra persona viene y lo confronta. Pero entonces Jesús dice, para que realmente toda palabra quede ante testigos, llévate uno o dos, o tres, para que lo que esta persona diga quede entre testigos. Esa es la importancia. En el tiempo era una práctica muy común, en lo que siempre traían testigos. Porque después la otra persona puede decir, ah, no, yo no dije eso. No, si tú me lo dijiste, no, yo no te dije. Y ahí comenzaba el problema. Entonces, con dos o tres testigos, ni el uno ni el otro puede decir, no, yo no te dije eso, o si tú me dijiste, no, no había ningún problema porque habían tres testigos que iban a, valga la redundancia, a atestiguar o a dar fe que lo que se había dicho era eso y nada más porque habían tres testigos. Luego, si nos vamos a Deuteronomio, el capítulo 19,
versículo 15, dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Estas eran formas de vida, reglas de procedimiento que Dios le dio al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, y dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Dice: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es por eso que Jesús se apareció a tantas personas, para que quedasen como testigos oculares de que sí, la resurrección había sucedido. No es solamente Pablo diciendo: sí, yo lo vi, él resucitó. No, no solamente es Pedro diciendo: sí, yo lo vi. No, no solamente es Juan, no solamente es María. No, hay varios testigos que pudieron ver con sus propios ojos al Jesús resucitado. Y si eso no bastase, si solamente los 2 o 3 testigos que mencionó el Antiguo Testamento y Jesús hace referencia en el Nuevo Testamento no fuese suficiente, Jesús se le apareció a los 12 apóstoles. Si eso no fuese necesario, Jesús se le apareció a más de 500 personas de una vez, en el mismo momento. Eso es para quitar cualquier duda de que este puede estar mintiendo. No, al otro le dijeron que dijera esto. No, Jesús se apareció en diferentes ocasiones a diferentes personas, a grupos e incluso aún a una multitud de 500 personas y más. Entonces, tenemos la base bíblica del por qué Jesús, fue necesario para Jesús aparecérsele a muchas personas. Para ir terminando, ¿puede alguien ser cristiano sin creer en la resurrección? ¿Puede alguien ser cristiano sin creer en la resurrección? La respuesta es no. Alguien que se hace llamar cristiano tiene primeramente haber creído en el Jesucristo resucitado. Tiene que creer en Cristo resucitado. Tiene que creer que Jesús murió por sus pecados, como dice 1 Corintios 15, según las Escrituras, y que resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. O sea, no puede alguien decir ser cristiano si no cree en la resurrección. Esa es la médula de nuestra fe. La resurrección de Cristo es la médula, es la columna vertebral de nuestra fe. Pablo lo dice claramente: si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe y somos hallados mentirosos, dice Pablo. Porque esa es la base de nuestra fe, es la base del cristiano. Nosotros adoramos y creemos en un Dios, en un Cristo, en un Jesús que murió, pero que no está allí en el sepulcro. Resucitó al tercer día. Y ese es lo que celebramos nosotros cada vez que nos acordamos. Celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y porque Él resucitó, también dice la palabra, nosotros resucitaremos para estar juntamente con Él para siempre. ¿No te alegra esto, hermano, escuchar esto? O sea, eso es la esencia de nuestra fe como cristianos, la resurrección de Cristo. Luego, la otra pregunta es: ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo te afecta a ti, hermano? ¿Cómo nos afecta la resurrección de Jesús? ¿Cómo nos afecta la resurrección de Jesús? ¿Qué tan importante es para nosotros la resurrección de Jesús? ¿Nos da confianza? ¿Nos da seguridad? ¿Nos da seguridad en el sentido de que no adoramos a un Dios muerto?
Nos da seguridad el hecho de saber de que Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. No es María la que intercede por nosotros, según algunos. Es Cristo mismo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Porque cuando Jesús fue ascendido, después que resucitó, fue ascendido hasta los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es el efecto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da alegría y nos da esa vida abundante porque vivimos la vida así, con alegría, con gozo, sabiendo de que Cristo murió pero que resucitó al tercer día. Podemos nosotros decir con seguridad, sí, Cristo resucitó. ¿Es que tú lo viste? No. ¿Estábamos nosotros allá cuando eso sucedió? No. Pero es un hecho que quedó registrado en la historia. Hubieron testigos oculares. Además de eso, y más importante aún, tenemos el testimonio en la palabra de que eso sucedió. Ahora, para ir terminando, quisiera leer la conclusión. La resurrección de Jesucristo está fundada y validada por muchos testigos oculares. No había la menor duda entre las personas que vivían en Palestina en aquellos días de que Jesús había muerto y resucitado. Puesto que Jesús resucitó, podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderos. 1 Corintios del 12 al 20, ¿qué nos dice? 1 Corintios del 12 al 20, vamos a leerlo para ir concluyendo. 1 Corintios del 12 al 20. Primera Corintios del 12 al 20 dice así. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Escucha bien. Parecía que entre los corintios había por ahí una cuestión que andaba circulando de que no había resurrección de muertos. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Jesucristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más claro no puede hablar la palabra. Entonces, volviendo a lo que leía, solo quiero remarcar las últimas dos líneas. Dice, puesto que Jesús resucitó, podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderos. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20, dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. O sea, la iglesia estaría haciendo el ridículo, predicando a un Cristo que no resucitó. Y cuando hablamos de que hay una esperanza viva, como decíamos en una de las otras clases anteriores, ¿cuál es esa esperanza viva? De que Cristo resucitó y fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces,
Lo que la iglesia predica sería en vano, sería mentira, sería una herejía, sería algo sin valor. Si realmente, dice Pablo, Cristo no hubiese resucitado. Pero como Cristo resucitó, según lo hemos visto en las porciones que leímos, entonces es por eso que Jesús resucitó. Podemos confiar en que la Biblia, la salvación y el testimonio de la iglesia son reales y verdaderos. Entonces, mi hermano, espero que con esta clase sobre la resurrección, la verdad fundamental de nuestra fe, la doctrina fundamental del Evangelio, la resurrección de Cristo, quedemos claros y tengamos cómo poder poner defensa, como dice primera de Pedro 3:15. Dice, de modo que podamos con toda mansedumbre poner defensa a la esperanza viva que tenemos. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que profundizar en estos temas que son de tanta importancia para nuestra vida como cristianos. Y que cuando se presente la oportunidad de abrir los ojos a aquellos que todavía no conocen del Señor o que todavía creen de que la resurrección es un mito, que es una fantasía, podamos juntamente con la ayuda de la palabra de Dios, llevándolos al texto bíblico, mostrarles lo que dice la palabra sobre la resurrección, mostrándoles que también es un hecho histórico que está registrado en la historia y que hubieron tantos testigos oculares, la gente entonces pueda creer de que sí, realmente nosotros adoramos y creemos en un Cristo, en un Jesucristo resucitado, que vive para siempre y que pronto vendrá por nosotros. Así de que, mi hermano, que el Señor les bendiga. Yo ruego y deseo en mi corazón de que esta clase haya sido una clase de refrigerio para nosotros, porque yo sé que estos temas ya los hemos estudiado otras veces, pero quizá siempre hay ciertos elementos que es necesario mencionarlos nuevamente para que esa convicción, para que esa fe esté bien arraigada, bien sólida y que nadie nos pueda mover de eso. Por ahí van a haber personas que van a decir, no, tú estás loco, eso es una fantasía, eso es un invento, pero cuando tú sabes de que tienes base bíblica y que la Biblia te dice realmente que eso sucedió y cómo sucedió, tenemos los testigos oculares, yo pienso que nuestra fe en esa forma se fortalece y se solidifica. Así de que, mi hermano, ha sido un placer nuevamente saludarte y compartir contigo esta palabra. Ruego al Señor de que pueda hacer el trabajo para el cual Dios le envía. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor te guarde y esperemos en el Señor de que pronto podamos vernos en persona para poder juntos continuar estudiando la palabra del Señor. Bendiciones y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.